Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Josué Quiroz Chacón, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras con licenciatura en Historia, módulo 614. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que impactó mucho durante la Guerra Fría, que es los años 80. Especialmente voy a hablar de una película. La Guerra Fría fue un periodo sumamente difícil en cuanto a las complicaciones que se vivían en el mundo durante las décadas de 1940 a 1990. Entre ellas, como se ha visto, hemos encontrado los problemas de muchos países por escoger un bando, o los estadounidenses capitalistas o los soviéticos socialistas. Y obviamente cada uno contó con sus respectivas formas de propaganda ideológica, como hemos platicado en el video pasado. Ahora mismo voy a hablar de un tema que parece de suma importancia durante este periodo, que es el cine y su propaganda. Al comienzo de la Guerra Fría ha sido usada tanto para la publicidad como la literatura que se opuso al sistema o al país al otro. Es decir, hubo propaganda soviética que se oponía a los Estados Unidos, así como propaganda estadounidense que, se, que atacaba a los soviéticos. Con el cambio de paradigma, los métodos también fueron cambiando. Sin embargo, una de las herramientas fundamentales durante los 80 y que también funcionó durante la Segunda Guerra Mundial, como vemos en la imagen de la derecha, a Chaplin interpretando a Adolf Hitler, ha sido el cine, como una propaganda más fácil, que puede calar más en la gente. Y mi película de elegir es Rocky 4, película que fue estrenada el 27 de noviembre de 1985, que está escrita, dirigida y estelarizada por el cineasta Sylvester Stallone. Y con el resto del elenco cuenta Talia Shire, Burt Jones, Carl Weathers como el boxeador Apollo Creed, Tony Burton y Dolph Lundgren como el soviético Iván Drago. La película se le considera una de las más propagandísticas en el marco de la guerra, debido a una serie de mensajes y imágenes que pueden ser apreciadas si se les presta atención tanto al contexto así como su uso de la historia en la película. Con sus 300 millones de dólares recabados por todo el mundo, la película fue elogiada tanto en su país natal como en Europa y así como en Latinoamérica. La trama. La historia se sitúa tras los acontecimientos, obviamente, de la tercera parte. El político, militar y deportista soviético Iván Drago desafía al célebre y campeón boxeador Rocky Balboa en un duelo. Sin embargo, es su compañero el veterano Apollo Creed quien toma su lugar en el cuadrilátero en un enfrentamiento de exhibición. Sin embargo, Creed muere, desafortunadamente, y tras esto se apunta y desafía a Drago en un duelo en su natal Unión Soviética, para ser más concretos, en Siberia. Al igual que Drago lo hizo con Creed en Estados Unidos. Rocky y Drago se preparan en sus respectivos enfrentamientos y ahí mismo Rocky termina triunfando ante los soviéticos. La propaganda y los mensajes. Como hemos dicho y apuntado al inicio, esta película, si le prestan mucha atención, tiene muchos mensajes, tanto de propaganda como mensajes subliminales en cuanto a los sistemas. A primera instancia, se entiende el concepto del que quieran aterrizar con el uso de la simbología de cada país que en lo mismo aparecen estos elementos que pueden ir desde lo simple hasta lo absurdo, ya sea si hablamos de los signos o de los escudos de ambos países. Un elemento considerado absurdo en tanto en su tiempo como si se lo ve en la actualidad es el robot que Rocky tiene en su mansión. Y no es una coincidencia si hablamos de que es un preludio, así por decirlo, a los próximos inventos que el capitalismo puede ofrecer. Es decir, muestra que el capitalismo te puede llegar a ofrecer ciertos inventos que no todo el mundo es digno de tener. Que hemos visto anteriormente que, por ejemplo, en la vida real, el, gracias a la carrera espacial, el hombre ha llegado a la luna, por lo que no es de extrañar que pueden llegar nuevos inventos y nuevas ideas para mejorar la vida de las personas. Esto hasta en la vida real también lo hemos visto con los últimos años, como la creación de los smartphones
o las computadoras cada vez más inteligentes. Y también se puede apreciar, de hecho, en los entrenamientos de ambos personajes, es decir, de Rocky Balboa y Iván Drago, son muy diferentes. Bueno, si hablamos del entrenamiento en Siberia de cada uno. Mientras Drago entrena en base al respaldo tecnológico del gobierno, así como el uso de esteroides. Rocky, por su parte, entrena en una cabaña en Siberia y no tiene el respaldo del gobierno, sino de sus propios amigos, quienes lo acompañaron a lo largo de las otras películas. Excepto obviamente de Rocky, de ¿cómo se llama? Creed. Lo que representan ambos es que por un lado, el comunismo se basa en todo lo que entrega y te otorga el Estado. Es decir, el Estado te dice que debes tener esto, esto es lo que debes tener, a fuerzas. Sin embargo, el capitalismo enseña que cualquier individuo puede comenzar por cuenta propia a emprender algún proyecto o negocio y alcanzar lo aparentemente inalcanzable y expandirse a largo plazo. Cosa que es notable si vimos que Rocky sería incapaz de derrotar a Drago en el cuadrilátero. Es decir, que el capitalismo nos enseña que con nuestro esfuerzo podemos lograr lo que creíamos antes imposible, gracias a nuestro avance, nuestro progreso con el dinero, con la economía. Pero el comunismo, lo que quiere enseñar la película, es que aunque recibas el respaldo del gobierno, tú no, tú no vas a alcanzar a largos límites. No importa cuánto respaldo te dé el gobierno. Solo es tu responsabilidad hacer esto. Tu responsabilidad emprender. Su impacto nacional e internacional. Como he dicho, esta película sí tuvo un impacto en las zonas como Latinoamérica o el resto de Europa. En este caso estamos viendo un póster francés de la época. No pude encontrar un póster mexicano, pero por experiencia propia puedo decir que algunos familiares que tuve ya de hace buen rato, ya sea tíos de niños o abuelos, me han dicho que esta película, gracias a esta película, sí pudieron entender la situación de la Guerra Fría. Y ellos pudieron unirse al bando capitalista, pudieron entender mejor qué es el comunismo y entender por qué este sistema no puede funcionar en un país como los nuestros, que el capitalismo es el que sí nos da la opción y el Estado no tiene que intervenir. Como conclusión, puedo decir que esta película es un claro ejemplo de propaganda ideológica por parte de los Estados Unidos. Es una película, en mi opinión, bastante buena, bastante entretenida. Es de esas películas que te dejan pensar, eh, que no son simples películas deportivas, sino que tiene un trasfondo que necesita ser analizado más a detalle, sobre todo si se entiende tanto la época como, como el contexto que se vivió. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Aquí por un lado está la bibliografía. Dejé tanto una reseña como un video que es una lista de reproducción de la película para que la puedan ver. En serio, les va a gustar mucho. Muchas gracias.